¿Cómo están, queridos alumnos? Hoy vamos a hablar acerca de lo que es los trastornos del equilibrio hidroelectrolítico. Ya hemos estado aprendiendo estas clases acerca del balance y en este caso vamos a hablar lo que es la alteración del agua, ya que nosotros normalmente tenemos ingresos de formas de líquidos o alimentos o lo que son sólidos, una cantidad habitual aproximadamente en 24 horas de 2500 ml por día. Aproximadamente 1000 ingresa de forma de parte de los alimentos sólidos. Todo lo que vamos a consumir, pan, frutas, fideos, todos los sólidos aproximadamente se van a hacer esa cantidad. 2500 ml van a ingresar y se eliminan aproximadamente 1000 ml como agua pura por los pulmones o por la piel, lo que son las pérdidas insensibles. Y estas se pueden modificar en algunos tipos de alteraciones en caso de fiebre o en caso de taquip. Y normalmente tenemos una diuresis entre 1200 y 1500 ml de orina por día cada 24 horas. Y una persona en condiciones normales tiene 200 ml de catarsis por día. Esta puede ir aumentando hasta 400, 500, pero ya por encima de 500 ml ya se debe considerar como deposición líquida o diarrea en estos pacientes. Además del agua que viene de afuera, la exógena, tenemos agua endógena. Esta agua endógena se llama el agua metabólica, que normalmente se debe a la oxidación de los productos, ya que cada 100 gramos de hidratos de carbono vamos a lograr conseguir 50 ml de agua. Por cada 100 gramos de grasa vamos a tener 100 ml y por cada 100 gramos de proteína 41 ml, haciendo que se liberen de forma adecuada de los tejidos. Normalmente sacamos una fórmula para poder sacar tanto las pérdidas insensibles como el agua metabólica. El agua metabólica para poder sacar una constante a una persona que pesa de 60 a 80 ml, podemos catalogarlo como 300 ml. O en caso de que fuera más bajo de peso o mucho mayor peso, podemos sacar con la fórmula que es peso por 12 por 30 dividido entre 100. En cambio, las pérdidas insensibles vamos a lograr sacar a través de una fórmula que se saca peso por 12. Y a eso tenemos que aumentar en caso que el paciente tenga fiebre o tenga taquimia. Normalmente entonces el agua es cada 24 horas aproximadamente 300 ml lo que se calcula. Y las pérdidas insensibles aproximadamente pueden ser de 800 a 1000 dependiendo del paciente que pueda tener. Estas pueden sobrecargarse, que puedan ser peligrosos en pacientes anúricos. O el intercambio de agua al día son aproximadamente 2500 ml. En una persona que pesa 70 kilogramos, lo que dijimos que aproximadamente tiene 42 litros distribuidos en las siguientes maneras. 2 tercios significa 28 litros en la cama intracelular y un tercio que significa 14 litros en la cámara extracelular. Entonces hablamos de deshidratación. ¿Qué es la deshidratación? Es una forma de, de parte de nuestro organismo, el cual va a estar disminuido el aumento. En primer caso hablamos de deshidratación. Entonces el agua va a estar disminuido, va a haber pérdida de agua por distintos factores que ya vamos a ir hablando. Si es del 5 al 10% de este agua total, es leve. Si es del 10 al 20% es moderado. Y si es mayor al 20% ya es grave. Cuando hablamos acerca de la etiología, la disminución del aporte de agua puede ser un factor bastante importante, ya que normalmente nosotros vamos a tener un suministro de 2500 ml día, necesarios para compensar tanto las pérdidas normales y además la disminución de cantidad, el intento de ahorrar líquidos. A predominio son líquidos los que van a ingresar en el organismo. Significa que nosotros vamos a consumir con el té, con las sopas, con los refrescos, aproximadamente 1500 ml de agua en el día, lo que va a lograr a tener que el paciente pueda tener. Pero si esta demanda va a disminuir, también va a haber una disminución de este aporte. Cuando un enfermo
solamente no, consume sólidos o disminución de líquidos, este sí ya va a tener una alteración a nivel del paciente. Este aumento puede deberse generalmente a las pérdidas acuosas, por diarrea, por, eh, por restricción, dieta absoluta, por alzas térmicas, poliuria en los pacientes diabéticos, pacientes que están con vómitos, pacientes que están con ascitis, con derrames pleurales, derrames pericárdicos o los terceros espacios. Entonces las pérdidas acuosas van a ser en mayor demanda. Cuando hablamos acerca de el aumento de las pérdidas, tenemos que recordar que las pérdidas normales tienen lugar. La evaporación, la orina y las heces. Esa es la parte normal que todo paciente va a tener. Todo aumento de evaporación, la sudoración excesiva, la fiebre o la disnea puede provocar un incremento de este. Todo aumento en la cantidad de orina, como la poliuria, el uso de diuréticos y el paciente va a presentar mayor pérdida de diuresis, o en periodo poliúrico en la insuficiencia renal aguda. Entonces, en esas cosas, o en el caso de pérdidas por heces, la diarrea puede dar lugar también a una deshidratación, además del aumento de pérdidas normales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas alteraciones vamos a tener pérdidas. Pérdidas por vías anormales. Los vómitos, pacientes que están con vómitos, no normalmente nosotros vomitamos, sino puede haber alguna patología que esté causando estos vómitos. Aspiraciones endogástricas, significa el uso de sondas nasogástricas en pacientes que están con hilio. Pacientes que están con hilio, la parálisis del intestino, el cual no va a ayudar a un tránsito adecuado. Fístulas, y estas fístulas pueden ser del intestino grueso o el intestino delgado, provocando la pérdida de líquidos en demasía. Entonces, como hablábamos, pérdidas por secreción digestiva, puede ser diarreas, vómitos, puede ser hilio, puede ser fístulas, las cuales podamos tener una alteración en estos pacientes. Secuestro de líquidos en caso de traumatismos o procedimientos quirúrgicos. En los pacientes que son operados tienden a tener pérdidas, más aún si estos van a sangrar en demasía en el acto quirúrgico. O en pacientes que están con trauma y están con hemotórax, presencia de sangre o líquido a nivel abdominal, provocando que el paciente también tenga una pérdida. Infecciones de tejidos blandos, estos van a hacer un edema, van a comenzar a hacer un tercer espacio, provocando el acúmulo y la disminución del retorno venoso. Procesos inflamatorios intraabdominales o intraperitoneales que van a provocar la presencia de líquido a nivel. Acumulación de terceros espacios, lugares donde normalmente no existen líquidos. Puede ser pleura, puede ser pericardio, puede ser abdomen, puede ser extremidades, y estos van a provocar los terceros espacios. Quemaduras por la pérdida de tejido a través del plasma, por la lesión de la piel donde va a existir esta pérdida en el paciente. Entonces, todas estas son las depleciones del volumen extracelular. Pérdidas extrarrenales, diarreas, gastrointestinales, drenajes cutáneos, sudoración, quemaduras pulmonares. Cualquiera de estas patologías pueden provocarnos una depresión del líquido extracelular. ¿Cuál es la semiología? Cuando nosotros hablamos acerca de semiología, tenemos que hablar qué signos va a presentar el paciente que se encuentra en proceso de deshidratación. Sequedad de la lengua, ojos hundidos, signo de pego cutáneo, un rodete muscular, sed, oliguria, pérdida de peso, puede presentar fiebre, y el estado psíquico especial del enfermo se va a encontrar con intranquilidad, ansiedad, muy característico de estos pacientes por el déficit al líquido del paciente. Entonces, vayamos hablando acerca de estos pacientes. Y cuando hablamos, hemos de ver y valorar la selección de síntomas que el paciente ha de tener, como la oliguria, la sed, el cambio de aspecto de la cara del enfermo y la oliguria en el paciente. Entonces, estos van a estar acompañados acerca de la densidad elevada y una alta concentración a nivel de la orina. Significa que la orina va a estar bastante oscura, bastante más concentrada
cambiando la característica normal que tiene amarillo ámbar o amarillo claro, para que me puedan entender, se va a volver como si fuera té bien tinto, provocando el cambio de esta densidad. Si bien en caso de verdad, inicialmente también es cierto que el riñón es un órgano extraordinario, es sensible a las pérdidas que puede tener estos pacientes. Entonces, un signo precoz que nosotros tenemos es el cambio de aspecto en la cara del paciente, un cambio de aspecto en el paciente que vamos a tener. Y ante esta situación va a pasar que el paciente va a ser valorado al conocer el enfermo anterior. Vamos a ver que van a cambiar de caras. Antes era una persona y ahora actualmente va a ser otra persona. Los relieves óseos van a estar más pronunciados, significa la nariz, los pómulos, el mentón, lo que son la parte de las cejas, van a estar mucho más pronunciados en estos pacientes. Va a estar con una nariz afilada, va a alzar aproximadamente un 30% de déficit aproximadamente en estos pacientes. La letración adecuada hace que cambie esta cara, este aspecto, haciendo que estamos siendo por buen camino y estamos siendo de buena manera. Cuando hablamos de los ojos hundidos, de la cara del enfermo, se debe ver que hay una sequedad de las mucosas y se refiere a una forma clásica de mucosa lingual. Para la valoración del síntoma hay que tener en cuenta una serie de pequeñas circunstancias que pueden inducir al error en el diagnóstico de estos pacientes. En primer lugar, todo enfermo disneico con respiración bucal tiene una lengua seca, aquellos que van a respirar por la boca. Si el enfermo respira oxígeno por zona nasal, puede que esta va a provocar también sequedad. Por eso la oxigenación también tiene que ser con oxígeno húmedo para evitar la sequedad de estas mucosas. En cambio, si un paciente está deshidratado y acaba de beber líquido, el paciente va a presentar una lengua húmeda por la ingesta inmediata anterior a la valoración que el paciente haya tenido. Para eso nosotros tenemos que ir realizando la valoración. En el paciente urémico, nosotros también podemos tener alteraciones de la lengua, una lengua tostada, seca, aunque hiperhidratada en estos pacientes. El signo del pliegue también es una manera de poder realizar la valoración en los pacientes, ya que hay que determinar dos cosas. En los ancianos ya la piel es laxa y tenemos que tomar en cuenta este manejo de forma adecuada. El lugar más adecuado para poder realizar esto es la zona subclavia para poder realizar y tener de forma adecuada. Esto nos indica que existe aproximadamente un 20% de pérdida en el paciente. La persistencia del rodete muscular que normalmente se toma en el bíceps y la fiebre que en estos pacientes puedan presentar en busca de un foco infeccioso del paciente. Entonces, toda la sintomatología, todo el cuadro que el paciente ha de presentar en cada uno de los cuadros: sistema nervioso, tubo digestivo, aparato cardíaco, riñones y el metabolismo que el paciente pueda tener. Pacientes que van a ser valorados se van a encontrar de esta manera. En laboratorio lo que vamos a tener son, primero en la sangre, un aumento en el hematocrito. En las proteínas, estas se van a elevar a consecuencia de la deshidratación. En la orina va a haber un cambio en la densidad y un cambio en la coloración. En la gasometría va a haber una alteración en el déficit de base de estos pacientes. Entonces, biometría hemática elevada, proteínas totales elevadas, osmolaridad elevada, densidad de la orina elevada, urea elevada, creatinina elevada, vamos a tener como factores de estos pacientes. El diagnóstico va a ser una manera adecuada. Primero es clínico y va a ser basada en la restricción de líquidos que este paciente ha tenido líquidos o en el caso ha tenido pérdidas extraordinarias en el paciente. Entonces, semiología del paciente, luego recién laboratorial, el diagnóstico cualitativo y el diagnóstico cuantitativo de este paciente. Y el tratamiento va a ser a base de
la medicación y el adecuado uso de estos pacientes. Entonces, el tratamiento ya lo vamos a hacer en el balance hidroelectrónico